¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a pasar revista a los 6-7 meses de gobierno que llevamos en este 2024 y a los, vamos a decirlo así, a las grandes discusiones que hay en torno a la gobernabilidad del país, a los planes de gobierno, a la relación con el Congreso y al enfrentamiento que hay, evidentemente, entre presidente y fiscal general. Así que para hacer el análisis ya me acompañan nuestros invitados. Ya está con nosotros Marielos Chang, politóloga, y también con nosotros Gustavo Berganza, sociólogo. Ambos bienvenidos. Voy a arrancar contigo, Marielos, para encender la conversación y poner un poquito el contexto. ¿Qué han sido para ti estos 6-7 meses de gestión? ¿Qué es lo más destacable, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo? ¿Cómo lo ves? Hola. Hola Edgar y hola Gustavo, qué gusto estar aquí con ustedes. Vamos a ver cómo nos va en el programa para ver si recibimos más críticas después de nuestra entrevista en Con Criterio con Edgar. Mira, yo te diría que vamos a arrancar por lo positivo para que vean que somos propositivos. Hay resultados, definitivamente hay resultados. Hemos visto sobre todo los resultados en el Ministerio de Gobernación con respecto a los extraditables, ya por lo menos van 11, la incautación de cocaína, que no digamos, pues es en los primeros 100 días ya se había duplicado la cantidad de cocaína que se había incautado en comparación con el gobierno de Alejandro Yamatei, y en estos primeros 6 meses ya van más de 100.000 kilos de cocaína, ¿verdad? También inauguraron un centro de anticorrupción policial, también hay algunas inauguraciones con respecto a centros de salud o puestos de salud, hay 4.000 escuelas renovadas, hay capturas en cuanto a extorsiones, inclusive ya hay un nuevo programa que va a registrar los hogares para que los bonos y los programas sociales sean pues de manera no clientelar, sino a partir de las necesidades específicas de la población y las comunidades que más lo necesitan. Digamos, sí hay resultados, sí voy a hacer crítica con respecto a lo difícil que es encontrar estos resultados, no porque no existan, sino porque no hay una forma eh, eficiente de comunicarlos. O sea, si yo me tardé, que me dedico a esto, que soy analista, no quiero pensar los ciudadanos de cómo se van a tardar, ni siquiera van a asumir los costos de buscar estos resultados en las páginas. Así que me parece que ahí sí tiene que reforzar el gobierno en que si no van a ser resultados que sean inmediatamente identificables por la ciudadanía, que por lo menos hagan el esfuerzo de comunicarlos para que se den cuenta de que se está haciendo algo, ¿verdad? Y no me refiero en redes sociales y en las cuentas oficiales del gobierno, sino identificar precisamente a esos generadores de opinión y líderes locales que pueden facilitar esta información a los ciudadanos que van a requerir información sobre este nuevo centro de salud, si van a requerir información sobre cómo denunciar si hay actos de corrupción en la policía, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí me parece que ahí es un trabajo necesario que hacer y me quiero quedar acá para darle la palabra a Gustavo porque sé que tenemos muchos temas que platicar. Bueno, Gustavo, tu impresión, efectivamente, la incautación de cocaína, por ejemplo, ha sido una cifra récord, más de algún diputado no estará muy contento. Pero, ¿qué otras cosas has visto tú en estos meses, Gustavo? Mira, yo creo que otra cosa positiva ha sido también la mejora en la manera como se está comunicando el gobierno. Es decir, el hecho de que haya llegado Santiago Palomo a la Secretaría de Comunicación, pues lo que hace es que muestra una dinámica mucho más interesante en el tema de la comunicación. Es decir, ya no es solamente pensar que la comunicación es crear un noticiero de televisión o estar difundiendo comunicados de prensa, sino que tiene pues, atisbos de un sentido estratégico, ¿verdad? Sobre todo en lo que se refiere a temas yo te diría, existenciales para este gobierno, como es el de la lucha contra la corrupción y el tema de la defensa que tienen que hacerse ante los ataques del Ministerio Público. Entonces, eso lo veo yo bastante positivo. Ahora, precisamente por esa parte, ¿no? Santiago Palomo venía de la Comisión Nacional contra la Corrupción, ahora pasa a la Secretaría de Comunicación Social y es, bueno, diría yo, de los favoritos en los ataques de la Fiscalía, ¿no? Porque vemos ahora la Fiscalía ya había, digamos, hecho el amague de ir contra Santiago Palomo en algún momento y ahora directamente ya en la conferencia de prensa última, pues van tras el secretario de la Comunicación Social, Santiago Palomo, van señalando al ministro de Finanzas, van señalando también al secretario general. Es decir, Marielos, la confrontación subió de nivel considerablemente la semana pasada. Si el MP no solo pasa de las múltiples peticiones de información, sino que ya brinca
incluso a pedir que se certifique lo conducente contra el presidente de la República. Es la primera vez que ya hay una acusación directa contra el presidente en funciones, buscando, lógicamente, montarle una causa penal. ¿Cómo has visto tú esa variable, digamos, esa confrontación fiscalía-presidente? Sí, definitivamente vemos que ha aumentado el punto de choque entre la presidencia y el Ministerio Público, pero sí quiero ser contundente con respecto a la credibilidad que tienen estos ataques del Ministerio Público en contra del gobierno y recientemente en contra del presidente del Congreso, Neri Ramos, porque para que sean creíbles uno tiene que tener confianza en la institución. Y la realidad es que la ciudadanía no tiene confianza, que las encuestas reflejan que hay falta de credibilidad y que no se le cree a la fiscal general y mucho menos al secretario general del Ministerio Público. Y en ese sentido, me parece que es evidente para todos que estas denuncias y esta persecución responde a una agenda en particular del Ministerio Público y no necesariamente a una necesidad de querer fiscalizar y combatir la corrupción, ¿verdad? Porque todos los que hemos sido denunciantes y hemos llegado al Ministerio Público con la intención de que se nos resguarde, que se investiguen nuestras denuncias, han sido desestimadas esas denuncias, ¿verdad? Y este caso y estos casos de desestimaciones son en todo a nivel nacional, o sea, la gente lo puede sentir, no hay campaña de comunicación que cambie esa percepción. Entonces me parece aquí que es evidente que esos ataques obviamente lastiman y hacen mucho más evidente esta confrontación que uno esperaría que el presidente y el gobierno respondan de manera más contundente, pero también hay que decir lo que es, o sea, son ataques que no son creíbles, porque para que sean creíbles tendría que tener uno confianza en esa institución y la realidad es que no la tenemos. Y sí esperaría que por lo menos podamos ver en las próximas semanas mejores respuestas por parte del gobierno y sobre todo también del presidente Neri Ramos, ¿verdad? Y aquí quiero darte un dato importante con respecto a esta investigación que están haciendo en su contra o quieren iniciar en su contra con respecto a contrataciones anómalas en el reglón 022. Para darte un ejemplo, durante las presidencias de Shirley Rivera y Alan Rodríguez se contrataron de 400 a 450 empleados durante sus administraciones. Eso significa que son 281.6 millones que se le pagó a gente que ya se dijo desde enero que esto había sucedido, que la nueva Junta Directiva del Congreso lo expuso en los medios de comunicación. ¿Dónde está esa investigación? ¿O acaso nuevamente nos volvemos a recordar que el Ministerio Público solo tiene una agenda en particular y no necesariamente en beneficio de la población? Sí, eso queda claro con una beta. Además, los méritos de la supuesta acusación la semana pasada son absurdos, ¿no? Por ejemplo, a Santiago Palomo le dicen, usted difunde información falsa, ¿no? Porque dice que se llevaron el padrón. Se llevaron la copia del padrón. Que no hay datos sensibles, de nuevo, una trampa legal. Datos sensibles y datos personales son efectivamente dos categorías distintas. Van datos personales, van las direcciones, que era el punto de la Secretaría de Comunicación. Es decir, los méritos sabemos que no existen para esa investigación. Sin embargo, el Poder Real, Gustavo, está ahí encima fastidiando, ¿no? Y parece que no hay capacidad de respuesta o la capacidad de respuesta es muy limitada. ¿Cómo estás viendo tú esa lucha de fuerza, Sí, no, Gustavo? ahí tenés toda la razón. Es decir, lo que está diciendo Marielos es muy importante. Yo creo que tenemos que ver bueno, la manía de sociólogo, ¿verdad? Es decir, cómo está repartido el poder en la sociedad. Es decir, lo que podemos ver es que el soft power, el poder de formar imágenes, de darle legitimidad a tus acciones, todo eso está ahorita en el lado del gobierno. Es decir, todo este tipo de campañas que han hecho, el cambio que han hecho en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y aparte el propio desgaste vegetativo, bueno, vegetativo a veces y también exponencial en otras de parte de la Corte de Constitucionalidad y del propio Ministerio Público, pues le ha restado esa credibilidad de la que habla Marielos, que eso es muy importante. Pero el problema es que las palancas del poder real, es decir, no están siendo, no han cambiado de manos. Sí, porque por una parte tenemos a la Corte de Constitucionalidad que le da bofetadas a cada momento al Ejecutivo. Tenemos también a la fiscal con esos arrebatos oratorios que tiene. Y tenemos también al propio Congreso de la República que le mete zancadilla al gobierno cuando la Comisión de Finanzas le dictamina en contra una ampliación presupuestaria que, a cómo van las cosas,
pues es muy probable que fracase en el Pleno. Entonces, digamos, ahí sí lo que vemos es que no ha variado esa creación de credibilidad, proyección de legitimidad, no ha tenido un impacto en la distribución real del poder, porque este sigue estando en manos de los agentes antidemocráticos. Ahora, y en el Congreso las cosas no fueron tan bien ayer, Marielos, porque hubo elección del director de la Defensa Pública Penal. Evidentemente, por las votaciones sabemos que el candidato que apoyaba el partido de gobierno, Ronnie López, saca 40 votos, que es un poco el techo de votaciones recientes que hemos visto del oficialismo. Y evidentemente al director que es elegido lo pone la oposición más dura, además, Vamos y Valor, ¿no? Entonces hay malas noticias en Congreso, todavía queda por ver, ¿no? ¿Qué pasa con la ampliación presupuestaria que mencionaba Gustavo, que tiene dictamen desfavorable supuestamente? No he visto el dictamen, pero la página del Congreso efectivamente así lo reporta. Y la única manera en que pasa es que tengan 107 votos. ¿Cómo lo ves? Lo veo complicado. Yo sostengo la tesis y el argumento que platicamos durante nuestra entrevista en Con Criterio con respecto a la necesidad de tener habilidad política, ¿verdad? Y lo han dicho también otras personas en diferentes columnas de opinión. Gustavo Berganza también lo ha dicho en sus diferentes hilos interesantes de Twitter. Hay que tener una visión y una habilidad política que nos permita entender, por ejemplo, por qué Nery Ramos, presidente del Congreso, votó a favor ayer, por ejemplo, ¿verdad? De esa candidatura que tú decís, cuando en todos estos meses ha estado a favor del oficialismo y de la bancada oficial. Entonces, ¿qué cambió ahí? ¿Qué está pasando? O sea, tenemos perfiles de todos los diputados para saber cuáles son sus intereses. Y sostengo lo mismo, no todos los diputados tienen los mismos intereses. Hay intereses legítimos, hay intereses ilegales y hay intereses ilegítimos donde definitivamente te van a pedir dinero para que voten a favor de tu iniciativa. Pero hay otros intereses que podríamos nosotros como analistas evaluar que podrían movilizar el voto hacia favor de algo que le interesa también al gobierno y al oficialismo, ¿verdad? Tenemos el caso de la ley de tarjetas de crédito, el caso de la ley integral de cáncer, estas leyes que posiblemente a nosotros nos parecen que eran benevolentes y que definitivamente nadie se iba a poner en contra, pero ¿qué provocó que sí votaran a favor y que no se votara a favor 2 años antes, ¿verdad? O 1 año antes que esas iniciativas ya estaban dentro del Congreso. Entonces, me parece que hay elementos que también menciona Gustavo importantes a la hora de ejercer el poder y el poder real, ¿verdad? O sea, lo que tiene en beneficio y ventaja el gobierno es que es un gobierno que tiene legitimidad, ¿verdad? Que se le entregó esa legitimidad a partir de los votos que recibieron en las urnas. Ahora lo que le falta al gobierno es poder ejercer ese poder legítimo con las diferentes herramientas que cuenta. ¿Cuáles son esas herramientas? La capacidad de poder crear coaliciones en una agenda que va a ser de beneficio para las comunidades de los diputados que representan ciertos distritos electorales, una agenda que va a permitir mejorar el sistema de justicia. Vemos definitivamente que hay una lucha también frontal y paralela en las comisiones de postulación. Cuando la discusión debería estar en torno a los candidatos, seguimos discutiendo sobre cuál es la mejor sede que hay que elegir, y que me parece ridículo, pero esa es la realidad del gremio actual y de ciertos grupos que pertenecen a ese gremio, que lo que quieren es limitar una justicia independiente e imparcial. Digamos que aquí a fin de año lo que queda, Gustavo, nos va quedando poco tiempo, pero para ir redondeando, en lo que queda del año tenemos varios temas. Las interpelaciones, que han sobrevivido ya 2 sesiones de interpelación, una que no comenzó, otra que comenzó y hubo 2 preguntas nada más al ministro de Gobernación. Digamos que por lo menos ahí hay un poquito de oxígeno. Pero va a venir elección de Cortes y presupuesto. No digo la ampliación va a ser algo de cortísimo plazo, ¿no? De los próximos 2 sesiones o 1 sesión. Pero luego vendrá en pocas semanas Cortes y presupuesto, que hay que cambiar de aquí para allá. El tema de las interpelaciones, ya lo hemos visto antes, no es un tema realmente que por alguna razón no les despierta demasiada emoción a los diputados. Es decir, vimos en el anterior periodo cómo, por ejemplo, la interpelación del ministro de Comunicaciones nunca prosperó. Hubo varias interpelaciones que nunca prosperaron, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que aunque es una posibilidad para bloquear el accionar del gobierno que se dé un voto
desconfianza hacia los ministros que están interpelados, veo realmente muy lejano que se reúna el grupo para escuchar las interpelaciones y culminar al final ese listado de preguntas a cual más absurdas que han puesto los diputados interpelantes. Bueno, entonces ahí no veo que vaya a haber ningún avance. Luego, en el tema de la ampliación presupuestaria, no sé, yo te digo ahorita cómo están los signos, es decir, de lo que se ve de la no aprobación del dictamen, y que no se recomienda que se apruebe. Es muy probable que se bloquee. Existe esa posibilidad alta. Y eso lo que hace es que le amarra a las manos al gobierno para poder modificar los cupos presupuestarios y hacer uso de esos 1.400 millones de dólares que acaba de captar en el mercado internacional, más los casi 12.000 millones de quetzales que tiene ahorita acumulados en caja la SAT. Entonces, digamos, ahí no veo que tampoco vaya a haber ningún avance. En el caso de las comisiones de postulación y la elección de cortes, las maniobras son dilatorias. Entonces, yo lo que pienso es que probablemente no lleguemos al 12-14 de octubre, que es la fecha obligada de elección, ya con una lista de postulantes. En ese sentido, pues, el status quo político-judicial es probable que lo demore. Y todo esto lo que te hace ver es que también corremos el riesgo de que para el presupuesto 2025 se apruebe un presupuesto al gusto del Congreso y tenga que vetarlo el presidente Arevalo. Es decir, no va a ser el presupuesto que va a mandar finanzas. Sí, bueno, eso va a ser lo que viene en los próximos meses, sin duda. El tiempo se nos acaba, pero gracias, Marielos Chang, Gustavo Berganza, por acompañarme en esta conversación. Ojalá que en un par de meses podamos hacer otra vez un repaso de cómo ha avanzado la agenda legislativa y el gobierno. Así que gracias a ustedes y también a nuestra audiencia. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.